Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar cómo implementar la metodología GTD o cómo más bien la implemento yo. En este vídeo nos vamos a basar un poco en las publicaciones que se han hecho en el blog. Directamente las últimas semanas se han publicado 8 entradas sobre la metodología GTD, 8 entradas que explican los 5 pasos, además de la metodología en sí y alguna información adicional. Para cualquier información, pues simplemente podéis ir al blog y consultar las 5 fases o directamente las 8 entradas. Para eso, yo lo que uso es una aplicación que se llama Things, una aplicación que únicamente está disponible para entorno Apple, es decir, para Mac o para iPhone, pero que una vez vista cómo aplicar la metodología se puede llevar directamente a cualquier otra aplicación, como puede ser Microsoft To Do o Todoist, que están disponibles también para aplicaciones para entorno Windows. Entonces podemos abrir simplemente la aplicación. Aquí la tenemos limpia y podemos ver que si os habéis familiarizado un poco con la metodología GTD, vemos que tenemos aquí ya unas ideas que nos parecen ya la metodología. Primero tenemos una bandeja de entrada donde podemos registrar nuevas tareas simplemente clicando en el botón más y ya crearíamos una nueva tarea. Aquí incluiríamos la descripción y notas a la que, por ejemplo, podemos llamar tarea 1 y poner cualquier nota, nota 1, para asociada a la tarea. En las notas pues podremos escribir cualquier texto que nos pueda ser de utilidad, pues para saber posteriormente qué tenemos que hacer en la tarea o incluir información, por ejemplo, enlaces a documentos o páginas web, pues para saber qué documento tenemos que procesar en esta tarea. Bien, una vez creada la tarea, la tenemos aquí, vemos que tenemos un icono indicándonos que tiene una nota. Si no hubiésemos escrito nada en las notas, este icono no aparecería. Y además de eso, pues podemos ver diferentes informaciones, diferentes cosas que podemos hacer con la tarea. Lo primero es que le podemos asignar una fecha objetiva, una fecha de finalización. Es decir, podemos seleccionar una fecha, por ejemplo, el lunes 27 de diciembre, y esto nos quiere decir que nos está marcando esta tarea para que se finalice antes de esa fecha. Es decir, nos está avisando de que esta tarea finaliza el 27 de diciembre y esto, según la metodología GTD, tendrá que ser una fecha objetiva, quiere decir que la tarea se tiene que terminar antes de esa fecha o si no pasaría algo. Con lo cual, directamente consultando las fechas ya sabríamos cuáles son las primeras tareas que tenemos que hacer. Bien, además de la fecha de finalización, también se pueden incluir listas de verificación con diferentes elementos. Elemento 1, elemento 2, perdonar. Elemento 3, y veríamos aquí que tenemos distintos elementos, pues que directamente podríamos ir comprobando que hemos hecho los 3 o 4 elementos o las tareas que tengamos. Nos sirve para crear incluso, por ejemplo, listas de verificación, pues por ejemplo para viajes, para tener todo lo que tenemos que llevarnos en un viaje y esas las podemos guardar como listas de verificación y utilizar pues puntualmente para esa tarea. Además podemos añadir etiquetas, que tenemos aquí las etiquetas que tenemos, principalmente las que vienen por defecto en la aplicación, que son tarea, recado, oficina, pero podemos nosotros también crear una nueva etiqueta, es decir, podríamos crearlo, pues ya que tenemos oficina, pues podemos tener vídeo. Vídeo, simplemente pues para indicar que sería una tarea asociada a un vídeo. Entonces podemos asociar tantas etiquetas como necesitemos y vemos que esa etiqueta aparece aquí. Esto puede ser luego interesante asociarlo a proyectos, asociarlos a áreas de responsabilidad o asociarlo incluso a contextos. Se puede usar para distintas tareas. Y finalmente, también tenemos la capacidad de ponerle una fecha. Es decir, puede ser que la tarea no comience hoy, sino que comience a partir de cierta fecha. Entonces lo podemos poner a partir
de la próxima fecha, porque sería una tarea que no podemos realizar hasta que llegue esa fecha. Entonces podríamos decir que esta tarea se tiene que completar a partir del lunes 13, por ejemplo, porque no podríamos disponer de alguna información, y tiene que a partir del lunes 13, pero con fecha finalización el lunes 27. Entonces esa tarea sale de la lista de entrada porque se ha puesto en la lista de programadas. Vemos aquí que la tarea aparecerá el día 13. O sea, el día 13 esa tarea aparecerá en la lista hoy. Hasta ese momento desaparecerá completamente de nuestra visión. No será ni en la lista hoy, ni en cualquier momento, ni en algún día. Bien, entonces podemos asociar una nueva tarea, pues por ejemplo tarea 2, y podemos aquí ver un poco cómo funcionan estas 4 listas que tenemos aquí. Por defecto, todo lo que creemos al principio estará en la lista entrada y la podemos asociar directamente. Si es una tarea que no queremos hacer en este momento, que queremos posponer porque no podemos hacerla, la podemos pasar a la lista de algún día. Entonces ya saldría de la lista de entrada, no estaría aquí. Vemos que se vería en algún día, no se vería en hoy, ni en programadas, ni en cualquier momento. Pero si queremos pasar esta tarea a hoy, digamos a la lista de hoy, esta tarea se vería aquí. Vemos que es la tarea 2. Vemos que se vería también no se vería en programadas, pero sí que se vería aquí también en cualquier momento con una estrella que indica que está en hoy. Es decir, lo que está en hoy también se ve en cualquier momento, no se ve en algún día y serían las listas. Pero esto lo podemos comprender básicamente porque vemos que aquí tenemos una etiqueta que es hoy, que si la quitamos ya no estaría en hoy, estaría en cualquier momento. Es decir, cualquier cosa que tenga una etiqueta hoy estaría en hoy en cualquier momento. Y luego también existe una etiqueta especial que es la de algún día, que sería la que nos marca aquí pues para que esté en algún día. Es decir, las tareas generalmente deberían estar pues en algún día, en hoy o en cualquier momento, básicamente. Es decir, lo que deberíamos hacer es siempre revisar un poco lo que tenemos hoy, aunque no es algo que se adapte perfectamente a la metodología GTD, sino que es algo especial de la aplicación. Y luego la lista en cualquier momento sería la lista que deberíamos seguir pues para trabajar con las tareas. Entonces aquí vemos un poco cómo funcionan las listas, pero realmente esto todavía no llega mucho para organizar las tareas. Pero por fortuna tenemos la capacidad de tener listas. Si nos veamos aquí abajo en la ventana, vemos que tenemos la opción de crear nuevas listas. Y eso es lo que ya nos permite un poco organizar la tarea. Y aquí tiene 2 tipos de listas. La primera sería el área y luego sería el proyecto. El área simplemente es una lista que tenemos aquí, que podemos ponerle nombre. Por defecto pues va a ser nueva área. Y esta lista puede contener 2 cosas. Puede contener tanto una nueva tarea como un proyecto. Lo vemos aquí, vemos que tenemos un proyecto y una nueva tarea. Un proyecto también es una lista, pero es una lista de listas que solo puede contener tareas. Es decir, tenemos el área que puede contener proyectos y tareas y el proyecto que puede contener únicamente tareas, con lo cual no podríamos anidar listas a más niveles, sino que podemos tener área y tarea. El área no tiene que ver con el área de responsabilidad, no deberíamos usarlo para ello. De acuerdo con la Debian Company, lo que sería más adecuado sería usar los proyectos para crear los contextos y las áreas como mucho pues para etiquetar o digamos separar las áreas. Entonces podemos inicialmente borrar esto, es decir, ir al área eliminar. Decimos que eliminamos todo. Vemos que aquí nos lo han movido todo a la papelera. Puede ser interesante pues para recuperar información en cualquier momento. Y podemos vaciarla directamente y ya podemos crear pues directamente nuestras listas. Lo primero, podremos crear una nueva área a la que llamamos próximas acciones, en las que podemos guardar nuestras próximas acciones. Entonces aquí sería lo más adecuado usar lo que serían los contextos. O sea, el primer contexto pues puede ser el contexto, sería un nuevo proyecto y al que podemos llamar pues directamente
agenda. Serían las tareas de agenda. Otra nueva lista que podemos crear sería la lista pues casa. Otra lista que podemos crear, otro contexto habitual, sería el de oficina. Otro contexto que deberemos crear también es en cualquier lugar. En cualquier lugar. Es decir, tenemos aquí pues directamente nuestras áreas. Luego tenemos pues por ejemplo recados. Otro contexto que puede ser llamadas. Y otro contexto que puede ser pues por ejemplo ordenador. Bien, y aquí lo que haríamos es definimos nuestros diferentes contextos. Si tenemos cualquier otro contexto adicional, pues por ejemplo leer, que también puede ser interesante. Revisar, pues para cualquier documentación que tengamos que leer, revisar, pues ya tenemos aquí nuestras próximas acciones. También puede ser interesante tener el contexto de a la espera, no es más que interesante, sino que es necesario. Pero como este no es una próxima acción, podemos crearnos una nueva área, digamos, una área a la espera, la que podemos ordenar, ves perfectamente, es muy fácil de reordenar todo, y ya tendríamos una pequeña separación inicial, donde estarían las próximas acciones que tendríamos agenda, casa, oficina, en cualquier lugar, recados, llamadas, ordenador, leer, revisar y cualquier otro contexto que definamos para nuestro día a día. Y en cualquier momento podemos saber cuántas tareas tenemos asociadas a cada contexto. En este caso, como no hemos empezado a asignar tareas, tendríamos 0. También podríamos ver cuántos eventos tenemos a la espera, directamente a la espera. Y aquí lo separamos pues porque realmente no es lo mismo, es realmente una acción y a la espera es algo que no tenemos que revisar de la misma manera. Además de esto, pues también es interesante guardar las listas en una nueva área para algún día. Algún día quizás o como nos guste más. Y directamente pues crear aquí también un nuevo proyecto pues algún día. Aquí puede ser interesante tener más de un proyecto. Podemos tener, como dice la metodología, digamos, el algún día quizás y el proyecto esta semana no. De tal manera que podamos tener en algún día quizás, pues digamos, los elementos que están pues para algún día, los tenemos que revisar todas las semanas si tenemos que hacerlo, o incluso pues también puede ser pues listas de visionado. Por ejemplo, pues películas que queremos ver, series que queremos ver, para tener aquí lo que sería algún día tal vez, pero que no tenemos que revisar directamente, tendríamos que revisar esta lista todas las semanas, nuestra revisión semanal, pero el resto de listas pues solamente cuando las necesitemos, pues por ejemplo cuando queramos ver, hemos terminado una serie y queremos ver otra, vemos aquí la lista de visionados que tenemos pendiente, cualquier, o de libros que queremos leer, que no queremos estar revisando todas las semanas los libros pendientes porque estamos leyendo un libro esta semana y cuando terminemos ya revisaremos esta lista, entonces no nos mete un ruido de que en una lista de algún día tal vez tengamos centenas o bastantes centenas de registros que tenemos que revisar. Simplemente revisaremos esta semana no y el resto pues se revisarían más periódicamente. Y con esto ya tenemos en cierta medida organizada nuestra metodología. Ya tenemos directamente las próximas acciones separadas de los elementos que tenemos a la espera y de las listas de algún día quizás, que no tiene por qué ser una única lista, como hemos visto en las entradas, sino que pueden ser más de una lista. Bien, una vez hecho esto, pues podemos ver cómo trabajar con la metodología. Simplemente
Vamos a la entrada y crearíamos tarea 1, tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Podemos crear simplemente estas tareas y simular ahora mismo una revisión. Entonces vemos la tarea 1. ¿Y qué puede ser? Pues si esta tarea necesita alguna acción, podemos ver que tenemos que hacer una llamada, pues entonces lo metemos en la lista llamadas, ya la tenemos asignada y la lista ya estaría aquí, ya estaría en llamadas. Si en cualquier momento necesitamos hacer esta llamada a partir de un día en concreto, vendríamos a ponerla el lunes 13 de diciembre y ya cerraríamos la tarea. Esta tarea, el lunes 13, nos aparecerá en la lista hoy y mientras tanto en llamadas nos aparece directamente aquí. Nos aparece, podemos ocultar los elementos posteriores, es decir, los que no tenemos que hacer en este momento, y serían 0 elementos. Venimos aquí, vemos que tenemos una llamada, pero aquí vemos que está oculta, pues porque se tiene que hacer a partir de una cierta fecha. Pero esto la propia aplicación nos lo recordará. Si la tenemos que hacer ya actualmente, pues lo podemos poner pues una tarea que tenemos que hacer en la oficina. La tenemos aquí disponible. Vamos a aceptar y vemos que esta tarea, cuando vengamos a hoy, no estará, pero cuando vengamos en cualquier momento, veremos que tenemos la tarea 2 asociada a la oficina. Esta es la tarea 2 anterior, perdón, he borrado de más, la tarea 2 que teníamos asociado de antes que no habíamos borrado. Aquí tendríamos la tarea 2 de la oficina. La tarea 3 la podemos poner en recados y la tarea 4 lo podemos poner en a la espera. Ciertamente podría estar a este nivel o podría estar dentro del proyecto también. Ya depende, no se puede organizar de esta manera, pero se puede organizar de esta. Y estaría aquí. Entonces, en cualquier momento veríamos por contexto, por oficina, recados y a la espera, veríamos las 4 tareas que tenemos pendiente. Si alguna de estas tareas, pues realmente queremos que una tarea 5, o una tarea 6, pues por ejemplo, estas se podrían llevar también a algún día quizás, a cualquiera de sus listas. Vamos primero a abrir esto pues para arrastrarlo, pues por ejemplo, esta semana no. La tarea algún día quizás, una tarea, entonces estarían en las tareas, pero vemos que aquí se verían en cualquier momento. Entonces esto es aconsejable que estas tareas las movamos también a esta semana, algún día quizás, para que cuando vengamos aquí no nos aparezcan esas tareas. Podemos revisar en cualquier momento que todo lo que tengamos aquí, todo lo que tengamos en estas listas debería estar asociado algún día, porque si no, cuando vengamos aquí nos aparecerán las tareas pendientes. Fijaros que si me vengo a esta semana no, le quito la etiqueta de algún día quizás, aquí veríamos la tarea, pero por eso es aconsejable que todo lo que tengamos aquí en esta semana no, lo arrastremos algún día, con lo cual ya solamente veríamos en cualquier momento. Entonces, ¿cómo deberíamos trabajar? Pues simplemente nos venimos aquí y tenemos en cualquier momento las tareas y veríamos que cuando estamos en la oficina, pues clicamos aquí y veríamos directamente a la oficina. Si nos volvemos aquí, cambiamos de contexto, nos damos a recados, los tenemos aquí, simplemente podemos ir muy rápidamente a nuestro cualquier contexto. Entonces, podemos ver, pues por ejemplo, si asociamos esta tarea, nos damos cuenta que no se tiene que hacer en la oficina, sino que es un recado, pues vemos cómo nos cambia perfectamente la asociación de las tareas. Aquí quizás queda una cosa aparte, que serían los proyectos. Los proyectos es interesante también tener una nueva lista, o sea, crear una nueva área que llamemos proyectos. Proyectos, correctamente escrito. Entonces, esa tarea pues funcionaría exactamente igual. Entonces, podemos trabajar de diferentes maneras. Aquí hay que recordar una cosa importante, que los proyectos en GTD no son listas de tareas, sino que son objetivos que queremos conseguir y que tenemos que ir, a medida que pasa el tiempo, pues asociando las tareas. Entonces, podemos hacer aquí varias cosas. Podemos crearnos directamente los proyectos o simplemente crear, lo que es más aconsejable, crear una tarea, directamente que sea proyecto 1,
proyecto 1. Entonces esto nos definiría el proyecto. Entonces es aconsejable pues que como los proyectos son de revisión, yo prefiero este orden, próximas acciones en primer lugar, porque es lo que veremos aquí. Luego a la espera, luego proyectos, y aquí tendríamos los proyectos, que veis que es una tarea, y luego nosotros podemos hacer en la bandeja de entrada pues tarea proyecto 1. Proyecto 1. Pues tenemos una tarea asociada en proyecto 1. Y esa tarea en su momento pues abriremos aquí y la asociaremos pues a cualquier contexto que tengamos aquí. Pues por ejemplo ordenador. Esta sería la tarea asociada al proyecto 1. Y aquí quizás lo más problemático es cómo enlazar tareas con proyectos. Pero tendríamos que saber que tenemos una tarea del proyecto 1 que tenemos asociada a este proyecto. Bien, la idea pues podría ser una opción, pues por ejemplo, como hemos puesto aquí, directamente ponerle en el título que está asociado al proyecto 1, o también una cosa que puede ser interesante es crear una etiqueta proyecto 1, con lo cual todas las tareas del proyecto 1 las tenemos asociadas, entonces podríamos filtrar aquí rápidamente. Nos vemos a cualquier momento, vemos que tenemos una tarea del proyecto 1 y podríamos filtrar pues por proyecto para comprobar que tenemos para cada proyecto por lo menos una tarea a cada uno de nuestros proyectos. Aquí también esta idea de las etiquetas también se puede utilizar pues para filtrar por contexto, aunque esto empieza a ser un poco duplicar, porque tendríamos que asociar la tarea tanto a la lista directamente recados, esta tarea de recados, como crear además una etiqueta recados, pero sí que podríamos usarlo pues para usar energía, pues por ejemplo si la tarea requiere mucha o baja energía o mucho tiempo, pues para en cualquier momento, cuando tengamos que seleccionar entre una u otra tarea por hacer, sepamos cuál debemos o cuál es la más adecuada para ese momento en función de la energía o en función de pues el tiempo. Realmente si tenemos una lista de llamadas, tenemos llamadas que esperamos que sean de 5 minutos y tenemos algunas llamadas que esperamos que sean de media hora, pues si tenemos una etiqueta de tiempo, pues podremos simplemente usar eso pues para filtrar las tareas que tienen más o menos tiempo. Espero que os haya sido de ayuda esta pequeña introducción a cómo trabajar con Things, y para cualquier duda pues podéis poner comentarios directamente en el propio vídeo o comentarios en la página web y consultar la información que se ha publicado. Muchas gracias por vuestra atención.